Observaciones, presidente. A la segunda parte, parte 1. No existe en el Código Penal, ni en las leyes suplementarias, ni en la ley de armas, salvo una referencia genérica a lo que es arma de fuego. Son definiciones doctrinarias o jurisprudenciales. La única referencia que hay es en la ley 20.429, que en su artículo 3, no de la ley, sino del decreto reglamentario 375 del año 75, habla de una generalización. Lo que corresponde con la técnica legislativa adecuada a la hermenéutica jurídica sería que en el artículo 77 del Código Penal, en la parte general, nosotros incluyéramos una definición de arma de fuego, porque no hay. Primera observación. Segunda observación, señor presidente. El término cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada. Acá hay un requerimiento que sostiene prácticamente unánimemente la doctrina. Soler, otros autores, Godoy Lemos, Estrella, hace al doble componente del arma en el hecho de la intimidación en el robo. El efecto paralizante, el efecto intimidatorio, la letalidad del arma y el riesgo cierto de vida que tenga, o de lesión o de pérdida de vida que tenga la víctima. Se compone de dos elementos, señor presidente. Cuando dice aptitud para el disparo, no pudiere tenerse de ningún modo por acreditada. Esto depende de pruebas periciales que deben estar incluidas en los códigos procesales penales de cada una de las provincias. Voy a dar un ejemplo, presidente, y no es misógino. Es como negar la calidad de mujer a aquella mujer que no tiene la posibilidad de procrear. No deja de ser mujer. En el tema de las armas es igual. No podemos someter a análisis de prácticos sobre la efectividad, la posibilidad real del riesgo. No lo admite absolutamente nadie en la doctrina. La habilidad es para disparar. Fíjese usted, yo daba ayer en la comisión un ejemplo. Un palo es un arma impropia. Un palo es un arma impropia. Y quien ataque o asalte con un palo comete un delito agravado. Y quien utiliza un arma sin balas, es decir, que no está en condiciones de producir daño alguno, cae en el tipo penal del hurto simple, no está agravado. Primera observación. Segunda observación, el tipo penal dice o con un arma de utilería. Preste atención la diputada Pérez, en esto también hay unanimidad. Un arma de utilería no es un arma. Puede decir un arma de utilería, un arma de cotillón, un arma de lo que se nos dé la gana poner terminológicamente a nosotros. No hay un solo autor, no hay un solo fallo jurisprudencial que agrave un delito que se haga con un arma de juguete. Por lo tanto, señor presidente, aquí estamos sembrando las nulidades. Se tiene que entender que no es la mera voluntad del legislador la que se va a imponer, sino es la interpretación que haga el Poder Judicial de los tipos... Santo, la lista de Bloomberg. ¿Quiénes son los diputados que él tiene anotados en ese papel que tiene allí sobre el estrado donde se encuentra siguiendo de cerca la sesión? ¿Cuáles son los nombres que anotó hace un rato Juan Carlos Bloomberg cuando se aprobó en general uno de los proyectos? Algunos de esos diputados que el padre de Axel anotó son Mario Cafiero, la diputada Alicia Castro, Miguel Bonazo, Luis Zamora, el diputado Rosselli del socialismo, Jorge Rivas, el gremialista Ariel Basteiro, Patricia Walsh, otro diputado de extracción sindical, Claudio Lozano. ¿Por qué anotó puntualmente estos nombres? Algunos de ellos tuvo que pedir ayuda porque no los reconocía, porque son los diputados que en el momento de votar en general se levantaron y se fueron. Es más, las bancas de estos diputados todavía están vacías, hay río revuelto aquí en la Cámara de Diputados
no en el recinto donde se tranquilizó la cosa, sino en el Salón de los Pasos Perdidos, porque estos diputados que se negaron a votar y se negaron a participar de ahora en más en la sesión, están invitando a una conferencia de prensa a explicar los motivos por los que ni siquiera quisieron quedarse a levantar la mano. Gracias, Mario Masachesi. Hasta luego. Que así lo han aceptado. Propongo, señor presidente, que en un trabajo más serio, con un compromiso inmediato, busquemos una definición de arma de fuego, que es lo que corresponde, y que lo debemos hacer en el artículo 77 de la parte general de nuestro Código Penal. Se justifica, se funda, es razonable, no es descabellado, no hay interpretación forzada, que allí definamos lo que es arma de fuego, presidente. Por lo tanto, la moción en concreto es que se apruebe el artículo en general y que se reemplace, en particular, perdón, y que se reemplace la segunda parte del artículo segundo del artículo 166. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Damiani. Que mató a su hijo, todavía se humille pidiendo... ¿Su propuesta? Cuéntele cuál propuesta. Que no va a aceptar modificaciones, por cuanto si bien nuestra discusión ha sido bastante escueta, escuchamos todas las opiniones previo a dictaminar y la voluntad del conjunto ha sido cerrar el circuito legislativo hoy para constituir en ley algo que voy a explicar al revés. Y espero ser suficientemente breve y claro, y en lo técnico, sobre todo, dejar claro por las dudas que pueda surgir al tiempo de interpretarse la norma. Esto es la interpretación legítima. El proyecto del cual estamos hablando, que modifica el artículo 166, establece un escalonamiento, una mayor graduación en la pena de menor a mayor. Cuando alguien se apodere ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena, ejerciendo fuerza en las cosas o intimidación o violencia, utilizando algo que parezca un arma sin serlo, es un supuesto. Esto se define como arma de utilería y todos hubiéramos querido definirlo con mayor claridad. Hablamos de réplicas que hoy son exactas a las armas verdaderas. Por supuesto no estamos hablando de armas de fuego aquí, sino algo que parece, o incluso cuando utilizare un arma cuya aptitud para el disparo de ninguna manera pudiera probarse. Hay muchos hechos donde ni siquiera se secuestra el arma, pero por otros medios de prueba queda claro que se utilizó un arma. Lo que no está claro es si funcionaba o no. Esto desató discusiones jurisprudenciales interminables. La voluntad del legislador clara es establecer una escala penal que va de 3 años a 10 años para castigar este tipo de hechos, cuando se utilice algo que parezca un arma, aunque no lo fuere. ¿Por qué? Por el mayor poder intimidatorio que esto tiene. De lo contrario, solo deberíamos castigar esta conducta con la norma del 164, es decir, con el robo simple, la figura básica. En el segundo caso, el segundo escalón, cuando el robo se cometiere con un arma que no sea de fuego, con cualquier otra arma, y ha sido claro el preopinante, la escala aquí es de 5 a 15 años. Si el robo se cometiere con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo pudiera acreditarse, la pena es de máximo rigor. La prisión será de 6 años y 8 meses a 20 años. Ni siquiera en grado de tentativa, en este supuesto, podría concederse la excarcelación. Ha sido criterio de la Comisión ser claros en esta cuestión. El escalonamiento es de menor a mayor, estableciendo lo que antes no se había establecido. Solamente la discusión a que aludía, y es cierto, el preopinante tiene que ver con la discusión de la aplicación de la agravante genérica del 41.
Lo que estamos haciendo en este último punto es decir a los jueces, al tiempo de aplicar esta norma, el robo, cuando se utilicen armas de fuego, cuya aptitud para el disparo se pudiera acreditar, la sanción es de 6 años y 8 meses a 20 años y tampoco es un delito carcelable. Muchas gracias, señor presidente. Es decir, que la comisión no acepta modificaciones. Eso es lo que me está planteando. A ver, diputada Musa. Para votar, ¿eh? A ver, diputada. Sí, es solamente para fundamentar que en razón de lo que también expuso el diputado Fayad, el bloque del área había justamente por esta razón votado en contra de este proyecto de ley, justamente porque viene a corregir las deficiencias que teníamos anteriormente en el 41, donde no se pudo aplicar, justamente porque ha habido mala técnica legislativa antes, y lo volvemos a repetir. Si en verdad hay voluntad de esta Cámara de que esta ley se aplique, tendríamos que corregir técnicamente las deficiencias que tiene. Tiene un agravamiento del agravamiento de la pena, y por eso hay jurisprudencia, gran cantidad de jurisprudencia, que hace inaplicable este artículo. Además, nosotros tampoco estamos de acuerdo en la aplicación, en el agregado de la analogía penal, por el cual se ingresa en este proyecto la penalización del arma impropia. Lo que no es arma, no es arma, señor presidente. Entonces, agravar que cualquier objeto que no sea utilizado con dolo, que intimida pero que no tiene ninguna virtualidad de producir daño, no puede tener una penalización como la que aquí se plantea, y además porque esto va a ser tachado de inconstitucional también. Nosotros prevenimos que si la voluntad es que esta ley se aplique, debe corregirse técnicamente. Eso es solamente nuestra... Yo escuché atentamente las palabras del diputado Moró, que me parecieron acertadas, pero me gustaría escuchar ahora las palabras acertadas, que cuando el presidente de la comisión cierra, lo que se hace es votar, porque también es acertado. En consideración del proyecto, estamos de acuerdo, el proyecto de la comisión, artículo número primero, tiene un solo artículo. Los que estén por la afirmativa, si va a hacer marcar su voto, resulta afirmativo, es ley, se comunicará al Ejecutivo Nacional. En consideración en general el dictamen de la Comisión de Legislación Penal recaído en los proyectos de ley de modificación de la Ley 24660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, expedientes 5745 y 6132 desde el 03. Tiene la palabra el diputado Johnson. Señor presidente, el presente dictamen... Diputado Johnson, el diputado Díaz Bancalari le pide una interrupción. Sí, señor presidente. Se la concede, a ver, el diputado Díaz Bancalari. Muy brevemente, señor presidente, para no dejar pasar alguna cosa que no es como se la exhibe. Si bien el diputado Moró no es de los más viejos, yo no soy de los más nuevos en esta Cámara, y hemos estado en distintas oportunidades. Yo nunca he visto tantos bloques. Seamos honestos, 41 bloques en esta Cámara. 42 bloques, bueno. Minutos antes que yo hiciera la moción que tanto por ahí alguna molestia ha causado, todos los bloques estábamos conversando con usted, señor presidente, a ver cómo modificábamos el reglamento para ver cómo podíamos hacer para llevar adelante una sesión que le diera credibilidad, confianza y prestigio a esta Cámara. Nadie que me conozca mi trayectoria me puede atacar por antidemocrático. Llevo años participando en actividades donde se define por la voluntad popular. Pero me parece que también en la democracia hay que aprender que se discute en base a propuestas y no a diagnósticos. Y que cuando las propuestas que formulamos no son aceptadas por todos, nos tenemos que quedar para demostrar cuál es nuestra decisión y no aprovechar cualquier circunstancia para eludir la responsabilidad de la propuesta, o que no se formula o que es puro diagnóstico. Nosotros estábamos debatiendo, señor presidente, un proyecto que ahí sí le voy a dar la razón al doctor Moró, que llevaba a una discusión que alguien quería llevar más afuera,
y estábamos dispuestos, escuchamos 6 horas, señor presidente, yo represento 130 integrantes, que no quiere decir que pueda llevar a todo el mundo por delante, pero llevábamos 6 horas de escuchar diagnóstico y ofensa. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando se ofendió a las víctimas. Ahí yo no podía tolerar y por eso hice la moción de cierre de debate. Espero que en el corto plazo que tengamos para poder tratar la modificación del reglamento que ya estaba acordada el año pasado, podamos llevar las cosas por su orden y le prometo que nunca más voy a pedir el cierre del debate cuando encontremos las cosas como corresponde dentro de la normalidad. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Johnson, el diputado de Saín le pidió una interrupción. Se la concede, diputado de Saín. Presidente, la conformación de la Cámara en su composición actual. ¿Dónde está Susana? Pasa por 2 motivos. 16º, 8.483. Aprobado por ambas cámaras, que faltaba reglamentarse, que era el registro de celulares, pero ahora el Senado lo estaba tratando. Estuvimos un rato allí cuando estuvo Juan Carlos Bloomberg, pero dicen que es uno de los temas más extensos y que más ha llevado trabajo en la Cámara. Si fue mancillada, humillada, avergonzada, terriblemente disminuida en su humanidad, no haya hecho una sola denuncia al respecto. Al parecer ella se limitó a presentarse en el juzgado donde está la tenencia de su hija. Un analista político, como siempre, lo consultamos. Rosendo, buenas noches. Néstor Esclausero y Laura Martínez. Busca tener la tenencia de su hija, tendría que haber hablado. Yo vengo integrando esta Cámara desde el año 2001. Siempre como bloque unipersonal he fundado mi voto y he dado la cara. Ni en los peores momentos, y vengo de un partido nuevo que se creó en el 2001, ni en los peores momentos, cuando algunas pasiones se desataron en este recinto y en la opinión pública, solicitando que nos vayamos todos. Yo, que me podía aprender de ese facilismo, no lo hice. Yo entiendo también la circunstancia excepcional de este momento, presidente. Así es, María Laura, el primero de los 7 pedidos de Juan Carlos Bloomberg. Aprobar la Cámara de Diputados, tenía media sanción este pedido de la Cámara de Senadores. ¿De qué se trata? Del aumento de penas a los delitos de robo con armas de fuego o con armas. ¿Qué es lo que... decir? Y puede ser, por ahí si no aceptaba la relación... Nada. Tiene miedo de su futuro. ¿Cómo me va a preocupar? El amor supera todo. Como vos decías, abogado... que efectivamente funciona, la pena es de 1/3 más de esos 15 años a la que fue elevada. Es el primero entonces de los 7 pedidos hechos por Juan Carlos Bloomberg que ya se convirtió en ley. En el Senado está Gustavo Tubio. Sí, Santo, la imagen de Juan Carlos Bloomberg, que ha decidido volver al Senado de la Nación para escuchar fundamentalmente uno de los discursos que se vienen. En algunos minutos empieza a hablar la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner. Los senadores están tratando uno de los temas claves que pide Bloomberg, la libertad condicional.